Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy, un poco para darle seguimiento a todos los videos que tengo sobre el COVID-19, decidí preparar este tutorial educativo para que todos aprendamos qué son los virus, cómo están formados los virus, qué tipos de infecciones puede producir un virus, cuáles son las vías de transmisión de los virus y también conocer muy bien a nuestros enemigos. En estos tiempos de pandemia por el COVID-19 es muy importante que nosotros nos informemos y que nosotros conozcamos muy bien a este enemigo que es el COVID-19 y por ende también es una excelente oportunidad para que todos nos eduquemos acerca del tema de los virus. Entonces vamos a comenzar, obviamente por el inicio. Fíjense qué interesante saber que la palabra virus viene del latín virus, pero que no significa en realidad agente patógeno, sino que realmente este era un término que se utilizaba para designar a una toxina o a un veneno. O sea, la palabra virus en realidad significa toxina o veneno. Y originalmente el término virus no se utilizaba para definir a ningún agente patógeno, sino que simplemente significaba toxina. Ahora, ¿qué son los virus? Los virus son agentes infecciosos acelulares microscópicos que necesitan de una célula hospedera para replicarse, para reproducirse. Es decir, que los virus son muy astutos porque aunque ellos tienen un mecanismo, una formación no muy compleja, no realizan, por ejemplo, acciones metabólicas, tampoco tienen un sistema reproductor, pero lo que no tienen en tamaño, porque son microscópicos, sí lo tienen en inteligencia. Y los virus lo que hacen es de manera muy hábil, es introducir su información genética dentro de células vivas. Y de esta manera lo que hacen es secuestrar el sistema reproductor de la célula. O sea que los virus son seres de mucho cuidado. Otra cosa interesante en el tema de los virus es que fíjense que no solo afectan a los humanos. Los virus pueden infectar a los animales, a las plantas, a los hongos, a las bacterias que nos enferman e incluso a otros virus. ¿Qué también es importante saber en el tema de los virus? Pues de qué están hechos los virus, cómo son los virus. Fíjense que los virus pueden tener o información de ADN o información de ARN y esa información genética la tienen muy protegida en una cubierta que se llama cápside. Entonces, hay virus de ADN y hay virus de ARN, pero como los virus no son seres muy complejos, incluso son acelulares, o sea, no están formados por células, es importante destacar que los virus en realidad tienen una estructura muy simple, o sea, simplemente es ADN o ARN recubierto de una cápside. Ahora, ¿qué otra cosa también es importante conocer? Es importante conocer quién fue el científico que por primera vez acuñó el nombre de virus, y fue Martinus Beijeri en 1898. Resulta que Martinus Beijeri se había sentido atraído por el trabajo de otro científico ruso que se llamaba Dmitri Ivanovsky. Entonces, Dmitri había estado estudiando las plantas del tabaco infectadas en ese tiempo, se creía por una bacteria, pero en realidad eran infectados por virus. Lo que pasa es que como los virus todavía no se habían encontrado, entonces obviamente se creía que la planta estaba infectada por una bacteria. Entonces Dmitri había tomado un filtro que había sido creado por otro científico llamado Chamberlain, que tenía la característica de que cuando tú filtrabas la sustancia quedaban retenidas en el filtro las bacterias. Entonces él tomó la savia de una planta del tabaco que estuviera enferma, filtró la savia y en teoría al ser filtrada, como él había removido todas las bacterias, pues en teoría esa savia no debía por qué tener capacidad infecciosa, pero la seguía teniendo. Es decir, cuando ponías esa savia en contacto con plantas sanas, las plantas sanas se enfermaban. Entonces resulta que Martinius, que estaba súper interesado por el trabajo de este científico, replicó todos sus experimentos en su propio laboratorio. Y fue así que él, viendo que todo esto se repetía, llegó a la conclusión que lo que causaba la enfermedad en la planta del tabaco no era una bacteria, a como se pensaba hasta ese momento, sino que era un virus, el virus del mosaico del tabaco.
Y entonces este fue el primer científico que acuñó la palabra virus, porque yo les decía que hasta el momento la palabra virus significaba veneno o toxina, pero no significaba agente patógeno. Este fue el primer científico que se dio cuenta que habían microorganismos que no podíamos ver, pero que sí causaban enfermedad, y les llamó virus. Bueno, ¿qué es lo otro que también es importante tener en cuenta en el tema de los virus? Bueno, es importante tener en cuenta el tipo de infección que puede causar un virus. Puede ser abortiva, puede ser lítica o puede ser persistente. En el caso de la abortiva, el virus intenta entrar a la célula pero no lo logra. En el caso de la lítica, que es la más grave, el virus mata a la célula. Y en el último caso, que es la persistente, son esos virus que una vez que nos infectan nos acompañan durante toda la vida, como el virus del herpes, que siempre va a estar con nosotros, o el virus del VIH. Ahora, ¿qué otra cosa también es muy importante? Saber cuáles son las vías de transmisión de los virus. Los virus se pueden transmitir a través de las gotitas de saliva cuando nosotros estornudamos. Se pueden transmitir también por inoculación cuando nos pinchamos y entonces al romperse la barrera de defensa, que es la piel, nos infectamos. También pueden darse por transmisión sexual, también transplacentaria, es decir, de la madre al feto. También nos podemos infectar de los virus a través de su genoma, o también cuando una persona come un alimento o ingiere una bebida, ahí queda su saliva y viene otra persona y al tocar esta comida o esta bebida pues también se infecta. Lo otro que es importante saber es cómo se produce el ciclo vital del virus. Digo vital, aunque yo sé que en sí no tienen vida, porque eso es importante saberlo, que el virus no tiene vida y que necesita por eso una célula viva. Bueno, pues lo primero que hace el virus es que una vez que entra en nuestro cuerpo se adhiere a nuestra célula, o sea, se pega a la célula. Entonces, ese es el primer paso, la adhesión. Después del proceso de adhesión se produce una penetración donde el virus entra a la célula. Una vez que entra a la célula, libera toda su información genética, su ADN o su ARN. Esto confunde mucho a nuestra célula, porque la célula comienza a ver ahí una información genética y cree que es de ella. Entonces, a través del ARN mensajero que manda información a los ribosomas, resulta que nuestras células comienzan el proceso de replicación y después de eso el proceso de ensamblamiento de nuevas cápsidas. Y por último se da un proceso de liberación donde ya nuestras células comienzan a liberar lo que se conoce como viriones. Ese es el ciclo vital que tiene un virus. Ahora, otra cosa que también es importante saber es cómo es el ciclo infeccioso, o sea, cómo el virus nos infecta. Bueno, pues lo primero que tiene que pasar es la penetración, la entrada a través de la vía de transmisión, que puede ser boca, puede ser nariz, puede ser mucosa, en dependencia del virus. Luego que el virus entra, se produce un periodo de incubación donde no hay síntomas. Después del periodo de incubación viene un periodo de replicación en tejidos diana. Luego se produce la respuesta de nuestro sistema inmune. Luego viene la fase de infección, donde nosotros podemos infectar a otras personas, y luego la fase de resolución de la infección. En el primer caso, obviamente, lo que necesitamos es que el virus entre, ya sea a través de la mucosa, a través de la nariz, ya sea si es un virus de transmisión sexual, pues a través de la acción sexual. O sea, tiene que haber entrada del virus. Luego que el virus entra, entonces ocurre el proceso de incubación donde ya se pasa de un foco primario a un foco secundario. Entonces aquí el virus comienza a incubarse, a replicarse, pero todavía no hay síntomas. Luego de ese proceso de incubación, ya ahí viene la replicación en tejidos diana. ¿Esto qué significa? Significa que los virus tienen preferencia por determinadas células, es decir, los virus no infectan a toditas las células de nuestro cuerpo, no. De hecho, sabemos que el COVID tiene preferencia por las células pulmonares. Igual cada virus va a tener preferencia por determinada célula. Y en este periodo de replicación en tejidos diana, sí tenemos síntomas, tenemos fiebre, dolor muscular, tos en el caso del COVID, y en el caso de otros virus pues habrá otros síntomas. Después de esto viene nuestra respuesta inmune. Recordemos que yo tengo un tutorial donde explico los dos tipos de respuesta inmune que podemos tener. Está la respuesta
innata y está la respuesta adaptativa. Lo que sucede en el caso de los virus es que cuando la respuesta adaptativa que produce anticuerpos es muy agresiva, se produce una tormenta de citoquinas y entonces es así como se muere nuestra célula. Vean qué interesante, que en realidad no es el virus quien mata a la célula, sino que es nuestro propio sistema inmunológico quien mata a nuestras propias células en una acción desesperada por eliminar ese agente patógeno, porque recordemos que los humanos sí somos seres muy complejos, entonces nosotros tenemos mecanismos de protección, barreras de protección, conocidos como sistema inmune, y cuando nuestro sistema inmune no logra manejar bien una infección, la respuesta es tan agresiva que al final mata el virus, pero también mata a nuestra propia célula. Después que se da la respuesta inmune, evidentemente lo que viene es el periodo de infección, donde nosotros podemos infectar a otras personas, y finalmente el periodo de resolución. El periodo de resolución es que se define si finalmente nuestro sistema inmune a través de los anticuerpos pudo matar a ese virus o si definitivamente ese virus va a vivir para siempre con nosotros y nuestro sistema inmune va a lograr contenerlo. Les voy a dar un ejemplo. Está el herpes y el virus del VIH. El virus del herpes convive con nosotros para siempre. No es que nos da herpes y se quita. Lo que sucede es que el herpes que convive con nosotros está regulado, está contenido por nuestro sistema inmune. Entonces, cuando nuestro sistema inmune se deprime, nosotros tenemos los síntomas del herpes, que son esas llaguitas que salen normalmente en la boca. Pues resulta que en el caso del VIH, este virus ya es más agresivo. Y entonces nuestro sistema inmune no lo logra contener y si no tomamos medicamentos antirretrovirales, la expectativa de vida del paciente es deplorable, o sea, vive poco porque el virus es muy agresivo. Lo otro que quiero aclarar en este tutorial, porque varios de ustedes me lo han preguntado, es el tema de ¿será que el virus quiere matar a la célula hospedera? Fíjense que no, el virus realmente no quiere matar a la célula hospedera, no le conviene, porque el virus es un parásito, es decir, él necesita vivir dentro de una célula para replicarse. Lo ideal para el virus sería vivir muy bien dentro de la célula. Lo que pasa es que cuando un virus pasa de un huésped primario a otro tipo de huésped, como está ocurriendo con el COVID-19, que está pasando de los murciélagos a los humanos, se produce el proceso de enfermedad, porque el virus lo que está tratando es de adaptarse y de convivir con nuestras células. Al virus no le conviene matar a las células, porque él necesita secuestrar el sistema reproductor de la célula para él poderse replicar. Entonces realmente al virus no le conviene matar nuestras células y finalmente quien mata a la célula no es el virus, es nuestro propio sistema inmunológico. Bueno, espero que en este video te haya quedado claro este tema de los virus, te haya quedado claro un poco cómo nacieron, quién los descubrió. También, antes de terminar, te voy a explicar algo rapidito y es que existen 3 teorías sobre el origen de los virus. La primera es la teoría de la regresión celular, que dice que los virus eran organismos más complejos, pero debido a que tenían una vida parasitaria, comenzaron a desechar toda esa información genética que no les servía de nada. Entonces se quedaron o con ADN o con ARN. La segunda teoría sobre cómo nacieron los virus plantea que el nacimiento de los virus se dio por teoría molecular celular. Es decir, que ellos eran seres que nacieron a partir de organismos más complejos que desprendieron partículas de ADN o de ARN. Esas partículas se rodearon de proteínas y así nacieron los virus. Y la última teoría es la teoría de la coevolución, que dice que los virus siempre han existido en el planeta Tierra y han coexistido con nosotros, pero que debido a que eran muy pequeñitos, nosotros no los veíamos. Y bueno, ahora sí, creo que básicamente estamos terminando el tutorial. Espero que te haya quedado claro todo este tema de los virus. Recuerda, en el caso del COVID-19, nosotros sabemos que la restricción de la movilidad y la cuarentena, el aislamiento y el lavado de manos es lo más importante. ¿Por qué? Porque hay una cosa que no te he dicho, pero que te la voy a decir ahora, y es que hay virus con envoltura y virus sin envoltura. Los virus con envoltura son más débiles, sobreviven poco al ambiente, un máximo de 3 horas, que es lo que pasa con el COVID. En cambio hay virus sin envoltura
que son más agresivos porque sobreviven mucho tiempo al ambiente. En el caso del COVID-19 es un virus con envoltura y eso es muy bueno porque quiere decir que el virus no puede vivir fuera de una célula. Entonces, con el aislamiento y la restricción de la movilidad, nosotros impedimos que el virus se replique, porque necesita sí o sí una célula viva, porque después de 3 horas el virus finalmente muere. Entonces, toda esta información es muy importante. Recuerda que en tiempos del COVID, consumir información educativa es muy importante y todos podemos aportar. Así que si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, comparte este video con tus amigos y familiares y activa la campanita, porque estaré produciendo nuevos videos sobre el tema de los virus y las pandemias. Es importante que nosotros conozcamos otras pandemias, otras situaciones en que nos la hemos visto mal, para también ver desde un aspecto positivo que el ser humano va a ser capaz de vencer esta epidemia. Lo vamos a lograr, pero evidentemente con información y con educación. Adiós.